Buenos días, mi nombre es Julio César Cano, estudiante de la carrera de Psicología. En esta ocasión voy a presentar la actividad de la materia de Psicología Experimental, que se trata sobre los tipos de investigación experimental. La experimental se caracteriza por la búsqueda de la manipulación de las variables independientes y estudia su efecto sobre las variables dependientes, utilizando un grupo experimental y un grupo control con fines de comparación, mientras mantiene constante las variables extrañas para hacer conclusión sobre las causas de los fenómenos estudiados. Pero, ¿qué son esas variables independientes, variables dependientes y variables extrañas? Las variables independientes son aquellas propiedades, cualidad o característica de una realidad, evento o fenómeno que tiene la capacidad para influir o incidir en otras variables. Esta puede ser manipulada por el investigador. Las variables dependientes son aquellas características, propiedades o cualidades de una persona o grupo que estamos investigando. Es el objeto de estudio sobre la cual se centra la investigación en general. Un ejemplo de variables independientes y de variables dependientes sería los niños que hacen 3 años de preescolar aprenden a leer más rápido en primer grado. ¿Cuál sería la variable dependiente? Que aprenden a leer más rápido. Ese es el objeto de estudio. Y la variable independiente es la causa por la cual aprende a leer más rápido. Entonces sería que hacen 3 años de educación preescolar. Las variables también encontramos las variables extrañas, también llamadas variables contaminantes. Son aquellas que se deben controlar para tener seguridad y que el efecto tenido sobre la variable dependiente se debe a la manipulación de la variable independiente. La eliminación de esta proporciona control y por lo tanto la evaluación tendrá validez interna. Un ejemplo de las variables extrañas sería el peso, la edad, el ruido, etc. Aclarar estos términos es vital para cada uno de los pasos de una investigación científica de calidad en cualquier área. Los pasos de una investigación experimental. Primero, definir el objeto de investigación o problema. Consiste en determinar claramente los objetivos del experimento y las preguntas que hayan de responder. Después se señalan las variables independientes, los parámetros constantes y la precisión necesaria en la medición de la variable. Se toma en cuenta la bibliografía existente, la región que interesa los resultados, el equipo disponible y su precisión, y tiempo y dinero disponible. Paso sería plantear una hipótesis de trabajo. Si el problema por investigar es nuevo, entonces es necesario plantear una hipótesis de trabajo. Toda investigación comienza con una suposición, un procedimiento o idea de cómo puede ocurrir el fenómeno. Estas ideas deben estar claras para adelantar un resultado tentativo de cómo puede ocurrir dicho fenómeno. El resultado tentativo es la hipótesis. Último, elaborar el diseño experimental. Ya conocía la naturaleza del problema, la precisión deseada, el equipo adecuado y planteada la hipótesis de trabajo, se debe analizar si la respuesta a nuestro problema va a ser la interpretación de una gráfica, un valor o una relación empírica. Esto nos señalará el procedimiento experimental, es decir, de cómo medir, en qué orden y en qué precauciones tomar al hacerlo. Ejemplo, los estudiantes de secundaria víctimas de bullying son más propensos a dejar sus estudios que aquellos que no se ven amenazados por esos ataques. Esto es una hipótesis. ¿Cuál sería la variable independiente? El bullying. La variable dependiente es dejan sus estudios. Existen 3 tipos de hipótesis. La primera es con la que vamos a trabajar. Es la suposición establecida por el investigador, la que él desea probar, la que propone relación entre variables. También tenemos la hipótesis nula. Esta es la que niega la relación entre las variables del experimento. Y también tenemos la hipótesis alterna. Esta propone una relación entre las variables diferente a lo sugerido por la hipótesis de trabajo y la nula. Por ejemplo, el investigador establece
la siguiente hipótesis. El consumo de agua reduce el nivel de estrés. Esa es con la que va a trabajar el investigador. Un ejemplo de la hipótesis nula sería: el consumo de agua no reduce el nivel de estrés. Una hipótesis alterna sería: el consumo de agua aumenta el nivel de estrés. Las condiciones esenciales para un diseño se puede clasificar en dos criterios: grado de manipulación de las variables independientes y grado de control de las variables extrañas o del escenario en que se realiza la investigación. El grado de manipulación de las variables independientes debe cumplir estas condiciones: que se manipulen intencionalmente las variables independientes, que se controlen las variables extrañas, que los sujetos o grupos sean asignados al azar, que la medida de la variable sea válida y confiable. El grado de control de la variable extraña o del escenario en que se realiza la investigación mayormente se realiza en un laboratorio, en un espacio artificial, y se controla lo máximo las variables extrañas, por lo que se reduce la varianza de error y hay mayor validez interna. En tres tipos de diseño experimental. Diseño 1. Diseño preexperimental. Esta se trata de hacer una primera aproximación al fenómeno que se quiere estudiar con el fin de determinar el tipo de estudio que se necesita llevar a cabo. Solo se estipula una variable, pero sin manipularla. Diseño de experimento puro o verdadero. Es el diseño más preciso, ya que se basa en el análisis estadístico para probar o refutar una hipótesis. Es el único diseño que puede establecer una relación de causa y efecto dentro de uno o varios grupos. Tres requisitos que debe cumplir este diseño: usar grupo de control, contar con más de un grupo experimental. Es necesario que el muestreo sea al azar. Por último, tenemos el diseño cuasi experimental. Es similar al diseño verdadero, con la diferencia de que en este caso los sujetos que conforman el grupo no son elegidos al azar. Este diseño se usa en entornos de campo donde la selección aleatoria es irrelevante o no requerida. De la investigación experimental es importante el uso de la estadística. Cuando se realiza una investigación, los métodos de la estadística nos permiten conocer la causalidad y obtener una conclusión sobre los efectos que algunos cambios en las variables independientes tienen sobre las variables dependientes. También es importante el uso de la estadística porque los modelos experimentales requieren medir, manipular y volver a medir, y se puede llevar a cabo solo con la estadística. No existe la estadística en psicología experimental, no podríamos saber si los resultados que estamos observando son válidos y fiables. Sin la aplicación de la estadística se carece de las herramientas necesarias para realizar investigaciones. Unos aspectos éticos más importantes en el momento de la investigación experimental son: el estudio experimental que se realice no debe provocar ansiedad, estrés o malestar a los participantes. No se debe hacer experimento que incluya un engaño no justificado, participación no voluntaria o violación de la intimidad. Los participantes deben ser informados del objetivo del estudio y su derecho a retirarse en cualquier momento antes de iniciar el estudio. También se pueden hacer experimentos que utilicen un engaño parcial justificado si el conocimiento previo del objetivo e hipótesis del estudio lleva a cambio en el comportamiento de los participantes que afecten los resultados. No es conveniente hacer experimentos con niños menores de 12 años, ya que no pueden dar su consentimiento informado. Si es mayor de 12, es necesario que su padre o tutores den su consentimiento para que ellos participen. Si es un colegio, se debe contar con los consentimientos de la directiva y profesores. No se debe incluir participantes que tengan alguna condición mental que no les permita decidir libremente de su participación y responder de manera independiente. Es importante al finalizar la investigación reunir a los participantes y darle una información acerca de este.
Los datos obtenidos o recolectados se deben tratar de manera confidencial, sin revelarlo a personas que no sean parte del grupo de investigación y solo deben ser utilizados para los fines para los cuales los participantes han dado su consentimiento. Bueno, por último, de todo lo visto hasta aquí es importante resaltar que los fenómenos psicológicos pueden ser estudiados por medio de métodos experimentales. Este implica la observación, manipulación y registro de las variables que afectan un sujeto o grupo de estudio. Dentro del problema a investigar encontramos las variables independientes, que es aquella realidad o fenómeno que afecta o influye en la variable dependiente, la cual es ese fenómeno que vamos a investigar. No nos quedan dudas que para realizar una investigación experimental de calidad lleva una serie de pasos necesarios, como definir el objeto del problema, plantear una hipótesis, para luego elaborar un diseño experimental acorde. En el presente trabajo aprendimos que existen 3 tipos de diseño experimental, las cuales son preexperimental, experimental verdadero y cuasi experimental. Por último, aprendimos que es muy importante una investigación experimental llevar la estadística consigo, ya que diferentes métodos experimentales requieren medir y así dar información detallada de los acontecimientos. También es muy importante conocer la ética del psicólogo en el momento de evaluación experimental.